Vamos a continuar con el libro de Éxodo. Hoy vamos con el capítulo 21 de Éxodo y vamos a estar analizando de ahora en adelante todas las leyes que vamos a estar analizando. Vamos a estar analizando desde el punto de vista de ver qué era esa ley, bien rapidito, y hoy día cómo manejamos esta ley. Pero antes de ir allá, pues vamos a mirar unas cuantas notas para que vayamos con un entendimiento según vayamos leyendo según nosotros vamos leyendo todas las leyes y aprendiendo acerca de ellas, que nosotros podamos ir entendiendo, voy a poner esto aquí abajo, ahí, que nosotros podamos ir entendiendo cuál era el propósito, ¿ok? Porque si esto está aquí, ¿por qué está escrito aquí? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué nos manda a nosotros en cuanto a estas cosas? ¿Tiene esto que ver con la iglesia, sí o no? ¿O estos son solamente leyes que aplican al pueblo de Israel? ¿Ok? Cuando hablamos de las leyes, incluyendo lo que llaman los 10 mandamientos y todas las leyes, mandamientos y todos los estatutos que Dios estableció con el pueblo de Israel, tenían que ver, uno, con leyes sociales que iban a dirigir sus vidas y dos, con leyes espirituales que tenían que ver con la relación de ellos con Dios. ¿Ok? Así que nosotros vamos hoy a estudiar específicamente el capítulo 21, pero antes de ir allá, me gustaría que aclaráramos algo. ¿Cuántas veces subió Moisés al monte Sinaí? Y la razón que traigo esta pregunta es porque yo sé que muchas veces cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, que fue la lección anterior, lo primero que llega a nuestra mente es la película que uno ha visto desde niño. Toda la vida hemos visto esta película que Moisés subió, le dieron los 10 mandamientos y bajó. Nunca vemos a Moisés otra vez subiendo al monte. Sin embargo, eso no es así. En la película sale así porque no tienen tiempo para mostrar todo lo que dice las escrituras. Pero si vamos a la Biblia, y voy a traer esto, pues ya nosotros estudiamos el capítulo 19. Ya nosotros hablamos de todas estas veces, pero no lo especificamos y quiero especificarlo hoy antes de seguir con el capítulo 21. Así que en Éxodo capítulo 19, verso 3, nos habla de que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Aquí vemos uno de los momentos en que él subió al monte, ¿ok? No vamos a leer todo esto, ya nosotros estudiamos este capítulo, pero sí quiero hacer esta observación para que nos quede claro, que no pensemos que fue solamente una vez y fue cuando le dieron las tablas y ya y tiró las tablas y las rompió y se acabó el problema. No, vamos a hacer un análisis de cuántas veces él subió, por qué subía cada vez y bajaba, volvía a subir, hasta que ya luego se prepara el tabernáculo. Entonces, en el verso 7 del mismo capítulo 19, entonces vemos a Moisés bajando y dándole unas instrucciones al pueblo. Específicamente llamó a los ancianos y era diciendo de las palabras que Jehová le había mandado. En este momento, las palabras son lo que tiene que ver concerniente a no acercarse al monte, a poner un vallado, una línea, para que hubiera una división hasta donde ellos podían llegar. Cuestión de que nadie muriera si tocaban el monte. ¿Ok? Luego en el verso 9 vemos que volvió otra vez a subir. ¿Ok? Y dice que hubo una nube espesa. Él volvió a subir otra vez a donde Dios habló con Dios. Dios le dio otras instrucciones. Era la instrucción de santificarse, de lavarse. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Ok, entonces cuando Dios le da esa instrucción, él vuelve a bajar otra vez y en el verso 14 vemos que él descendió del monte, fue al pueblo y santificó al pueblo. Es la segunda vez, o sea, que sube y baja otra vez para santificar al pueblo. Y luego de 3 días, entonces volvió él otra vez a subir al monte y eso lo vemos otra vez en el verso 20, ¿ok? Y descendió Jehová al monte Sinaí sobre la cumbre y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte y vemos que Moisés subió otra vez, ¿ok? Y ya en el verso 21 vemos que él baja entonces con instrucciones de que no traspasen los límites, le vuelve a repetir las instrucciones que le había dado
Primero era que hicieran los límites, segundo era que se santificara y la tercera vez era que no traspasaran los límites, que nadie se acerque a esos límites que se habían hecho. ¿Ok? Después de esto, pues Moisés bajó cuando Dios le da instrucciones y va y le da las instrucciones al pueblo. Ahora, cuando leímos Éxodo 20, que fue la clase de la semana pasada, vamos a ir a Éxodo 20 aquí. Ok. En Éxodo 20, del capítulo 1 hasta el capítulo 18, que estamos leyendo los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos no fueron dados a Moisés solo. Vamos a ver si están todas conmigo. Cuando le dan estos mandamientos a el pueblo de Israel, no se lo están dando a Moisés. Dios le está hablando a todo el pueblo. ¿Ok? Muchas veces nosotros vemos esto y de una vez nuestra mente, sin darnos cuenta, se va a la película. Yo no sé por qué. Y vemos entonces a Dios hablando con Moisés solo y de una vez escribiendo la tabla. Este no es el caso. En Éxodo 20 vemos a Dios hablándole a todo el pueblo y habló Dios todas estas palabras y estas palabras se las está diciendo al pueblo completo. ¿De dónde yo saco eso? Vamos al capítulo 19 para que entendamos lo que estamos diciendo, que no son inventos. Moisés descendió y le dijo al pueblo en el 19:25 que no pasen las vallas, que se queden de ese lado, que se queden ahí, ¿ok? Moisés no había subido todavía. Y entonces luego en el 20 Dios empieza a hablar con todo el pueblo está escuchando la palabra de Dios, Dios está hablando desde el monte, con los truenos y con todas las cosas. Y la gente se asustó, todo el pueblo estaba observando, todo el pueblo escuchó los relámpagos, los sonidos de bocina, el monte humeando, viéndolo todo el pueblo estaban asustados. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, que estaba ahí abajo con ellos, le dijo, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero que no hable Dios con nosotros. Oigan bien, Dios está hablando con ellos y ellos dicen, ¿se acuerdan? Le digo, no, mira, que Dios no nos hable a nosotros ya nomás directamente. Y Moisés le dice, mire, no tengan miedo, no tengan miedo, Dios le está diciendo esto para que tengan temor de él y para que no pequen. Entonces el pueblo se quedó lejos y Moisés se acercó a donde estaba Dios. ¿Ok? Originalmente están todos juntos. El pueblo le dice a Moisés, Moisés, no queremos, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos esto. Moisés, no queremos que Dios nos hable a nosotros directamente. Habla tú con él y tú hablas entonces con nosotros. Y entonces Moisés se acercó a donde estaba Dios, esa oscuridad donde estaba Dios. Moisés literalmente se acercó al monte. ¿Ok? No dice que haya subido, solamente dice que se acercó. Por eso no contamos esto como una ocasión de que él volvió a subir, sino que se acercó solamente a Dios para escuchar a Dios directamente. Eso lo vemos en el verso 21. El pueblo estuvo lejos, el pueblo se alejó de la valla y Moisés se acercó a donde estaba Dios. ¿Okay? Luego vamos a ver diferentes ocasiones. Cuando Moisés se acercó, vimos que Dios empezó a darle leyes. ¿Ok? Dios empezó a darles mandamientos, reglas, pónganlo como ustedes quieran, estatutos. No fueron solamente aquellos que le dio al pueblo en general, sino ahora le dio estatutos adicionales. Pero ahora el pueblo no los está escuchando. Esto que se está diciendo del verso 22 en adelante, el pueblo no lo está escuchando porque ahora le está diciendo Moisés, así dirás a los hijos de Israel. En el verso 22, tú le vas a decir esto al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel no está escuchando en este momento, sino solamente Moisés. Pero él no ha subido hasta arriba, sino que está cerca de ese lugar que estaba oscuro, que era donde estaba Dios. ¿Ok? Ya estudiamos el capítulo 20 y ahora vamos a ver en el verso 24. Antes de ir al verso 21, yo quiero saltar al verso 24 porque quiero que veamos allí donde habla de que él sube ante Jehová. ¿Ok? Dios lo manda a subir,
pero dice que solo Moisés se iba a acercar y los demás iban a mantenerse alejados. Pero le manda a subir a él con un reguero de gente. Oigan bien, lo manda a subir con Aarón, con Nadab, Abiú y con 70 de los ancianos de Israel. Aarón es el hermano y Nadab y Abiú son los hijos de Aarón. Y esos 70 ancianos era lo que habían escogido. ¿Se acuerdan? Yetro que le dijo que escogiera ancianos para ayudarle a juzgar. Pues esos 70 ancianos son esos ancianos que se escogieron para juzgar. Le dice que ellos también suban. Ahora, esto de subir, al parecer, habían diferentes niveles en esa montaña y no todos subieron hasta arriba. Tenemos este grupito de Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos que subieron hasta cierto punto, pero luego Moisés y Josué subieron un poquito más arriba, ¿ok? Eso está en el capítulo 24, lo vamos a estudiar después el capítulo 24, pero quiero traerlo hoy porque no quiero que haya confusión con las veces que él subió. Ya vimos en el capítulo 3, subió y bajó 3 veces, ¿ok? En el capítulo 24 ahora sube una vez más, pero ahora sube con el reguero de gente, ¿ok? Y en el verso 4 empieza a mencionar que él empezó a escribir todas las palabras de Jehová, ¿ok? Al principio él no estaba escribiendo todo esto, pero ahora en esta cuarta vez que está subiendo, él empieza a escribir todas las cosas que Jehová le dijo. ¿Ok? Dice que allí levantó un altar, dice que eran 12 columnas. Eso lo vamos a estar estudiando más adelante. En el verso 9 menciona que ellos subieron, primero está la orden, luego lo vemos a ellos subiendo, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos. Sin embargo, el verso 13 dice que se levantó Moisés y Josué y subió Moisés al monte de Dios. O sea que estos otros se quedaron ahí. Qué interesante, porque cuando estudiemos esto vamos a ver cosas, cuando estudiemos el capítulo 24 vamos a ver cosas como que estas personas vieron a Dios, Nadab, Abiú, Aarón, los 70 ancianos, menciona la Biblia que ellos vieron a Dios y vamos a estar viendo cosas que como que se contradice con la Biblia, porque hay versículos que dice nadie ha visto a Dios, sin embargo vemos versículos que dice que sí le han visto, y vamos a tener un poco ahí de estudiar un poquito más las escrituras y ver qué es lo que dice en los textos originales para no estar confundidos con las traducciones, ¿ok? Entonces luego, en el verso 13 dice que subió con Josué, ¿ok? Josué subió con él un poco más arriba, pero y a los ancianos le dijeron que esperara. Y luego en el verso 15 dice que Moisés fue que subió solo hasta más arriba, ¿ok? Y Aarón y Ur y los otros ancianos se quedaron abajo. Al parecer, Ur era uno de esos 70 ancianos. Información interesante acerca de Ur que estudiamos el otro día. Al parecer, él era uno de esos 70 ancianos que subieron con Aarón. Porque aunque no lo mencionan, cuando mencionan a Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, Abiud, aquí luego lo menciona en el verso 14, como que subió con ellos y que estaban ahí donde tenían que esperar. Eso le dijeron a los ancianos, esperen aquí, he aquí Aarón y Ur está con ustedes, ¿ok? Entonces, luego vemos que en el 15 hasta el 18, Moisés sube en medio de la nube y estuvo Moisés, bien interesante, 40 días y 40 noches, ¿ok? Esta es la cuarta vez que Moisés sube al monte y dice que estuvo allí 40 días y 40 noches. Antes de ese tiempo, hubieron 7 días más que están aquí en el verso 15, aquí, el verso 16. El verso 16 habla de 7 días más, que estamos hablando de un total de 47 días que estuvo Moisés allá arriba en el monte. ¿Ok? Sube con todos los ancianos, con toda Aarón y los hijos. Está allá arriba 6 días y al séptimo día lo llama Dios de medio de la nube. Él subió con Josué hasta la nube, que esa es la parte, yo digo que un poco más arriba, que habla del verso 13.
subió al monte de Dios con Josué. Y luego el verso 16 dice que estuvo ahí por 6 días y al séptimo día lo llamó Dios desde la nube. Y luego que subió, estuvo 40 días y 40 noches, según dice el verso 18, allá arriba, hablando con Dios. La razón que le traigo esto es para que entendamos que todas estas leyes que le dieron a Moisés, todas estas leyes que fueron recopiladas, escritas, todas estas leyes no fue dado de un día para otro. Él pasó 40 días y 40 noches, más los 7 días, estamos hablando de 47 días allá arriba. Y esos 47 días él estuvo todo el tiempo escribiendo todas las leyes que estaba Dios dándole. ¿Ok? Luego de esto, ya tenemos 4 veces que ha subido. Tenemos entonces que al cabo de esos 40 días, el capítulo 32, que ustedes conocen que el pueblo estaba volviéndose loco y quisieron el becerro de oro. Vamos a estudiar. Eso pasa al final de esos 47 días. El pueblo estaba desesperado. Ya hacía 47 días que Moisés no sabía nada de él. Y el pueblo comenzó a hacer estas cosas, ¿verdad? Empezó a adorar, a hacer un becerro y a adorar el becerro. Para el capítulo 32 vemos a Moisés bajando cuando pasa este revolú que estaba allá abajo pasando. Baja Moisés, según el verso 15, ¿ok? Descendió Moisés del monte y luego rompe las tablas que Dios había escrito. Esto eran unas tablas que Dios escribió mientras estaban allá arriba. Él bajó cargando esas tablas que Dios le había dado, ¿ok? Y cuando él baja con estas tablas, entonces pues las rompe. Y viene y pasa, ya más adelante estudiaremos el capítulo 32, pero luego para el verso 30 dice que él subió a hablar con Dios otra vez. Y esta sería la quinta vez. En el capítulo 32, esta es la quinta vez que él sube para hablar con Dios. Para el verso 34, él baja de allá, o sea, la quinta vez él baja. Y entonces se empieza a hacer el tabernáculo después de esto. Así que para el capítulo 33 se empieza ese trabajo del tabernáculo. Estamos hablando ya que llevamos 5 veces que ha subido al monte. Y ahora en el capítulo 33 nos habla de cuando se empieza a hacer ese tabernáculo. Y esa es la nueva forma ahora de hablar con Dios. Ahora cada vez que él necesita hablar con Dios, ya él no subía al monte, sino que él iba al tabernáculo de reunión, como dice el verso 7. Y ahí él hablaba con Dios y todos los asuntos y bajaba a la nube y subía a la nube y todos los asuntos. ¿Ok? Pero él volvió a subir una vez más. Esta no fue la última vez que él subió al monte. Una vez más, en el capítulo 34 de Éxodo, vuelve otra vez a subir. Esta sería la 6ª vez. Y dice que Moisés, Dios lo llamó que subiera, pero le dijo, prepárate 2 tablas de piedra y alízalas. Igual que las primeras, las que yo hice, ¿verdad? Le dice, alisa esas piedras y sube con ellas. ¿Ok? Esta es la 6ª vez que Moisés va a subir al monte. Pueden que haya más, si alguna encuentra más, puede compartirla. Estas son las que yo encontré, porque muchas veces nos quedamos como que fue una sola vez que él subió y podemos entonces cometer el error. Él subió, bajó y Dios le dio toda la información. No, ¿ok? Dios es un Dios de orden y las cosas de Dios toman tiempo, no solamente para hacer, sino para poner en acción, ¿ok? Ya cuando Dios le dice, vamos, coge esta tabla, alízalas y tráelas contigo y mañana vas a subir al monte y te va a presentar delante de mí. Entonces lo manda a subir al monte otra vez. Y en Deuteronomio 10:10, bien interesante, comenta, nos habla
¿Qué fue lo que pasó cuando él subió ahí? Dice, yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Así que otra vez, este capítulo 34 nos está relatando la sexta vez que él sube, pero esta es la segunda vez que él se queda por 40 días y 40 noches, igual que la primera vez en el monte, allá hablando con Dios. Él lleva las piedras lisas. Ahí, quien las escribe no, no es Noé, no es Dios, sino Moisés. Obviamente no es Noé. No es Dios, sino Moisés que va a escribir en estas tablas, ¿ok? Y este capítulo 34, en el 29, vemos a Moisés bajando ya después de que Dios le da estos mandamientos otra vez, ¿ok? Y mandó a que escribiera, le mandó a que escribiera los 10 mandamientos en esta tabla, porque esta tabla iba a ser ese pacto, y ese pacto era el que se iba a poner dentro del arca. Todo tenía un propósito. ¿Por qué Dios quería estas dos tablas si habían tantos mandamientos? Si se estaban poniendo mandamientos en rocas, ¿por qué tenía que ser estas dos tablas? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Josué, cómo habían escrito las leyes que Dios le estaba dando en ese momento a Josué. Se estaban escribiendo allí en las piedras que estaban en el altar. Una cosa sumamente interesante, porque nosotros a veces pensamos que las únicas tablas que se escribieron fue en estas 10 tablas, y en esta tabla donde se escribieron los 10 mandamientos, y no es así, ¿ok? Encontramos que hubieron otras piedras donde también se escribieron mandamientos de Dios, y que Dios mandó a que se escribieran esos mandamientos en esas tablas para memoria para los hijos, para que le digan a ellos cuáles son los mandamientos de Dios. Okay, así que estas no son las únicas piedras que tenían mandamiento de Dios escrito, sino que vemos también que habían 12 piedras más que tenían mandamiento de Dios también. Y todo esto es para hacer memoria. Ese era el propósito. ¿Ok? Entonces, el 29, vemos a Moisés bajando del monte. Esta es la sexta vez, ¿verdad? Subiendo, bajando. Esta es la sexta vez, pero ahora baja con el rostro resplandeciente. Las primeras veces no menciona que él haya bajado con el rostro resplandeciente. Solamente esta vez lo menciona. Y después de esto, cada vez que él entraba al tabernáculo y salía del tabernáculo, él se ponía un velo cuando salía, porque ahí en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Así que cuando él entraba, estaba ante la presencia de Dios, entonces se quitaba el velo. Pero cuando salía, él se ponía el velo otra vez. Y eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Luego, aquí en el capítulo 34, vemos que de aquí en adelante, cada vez que Moisés necesita hablar con Dios, habla desde el tabernáculo. Ya no vuelve al monte otra vez a hablar con Dios, sino hasta ya cuando va literalmente a morir. ¿Ok? Así que estas son las veces que Dios le llama para darle reglas, mandamientos, leyes y estatutos. Específicamente eso es lo que estamos viendo. Esas 6 veces que Moisés subió para que Dios le diera reglamentos, leyes, mandamientos, estatutos. Un total de 87 días que estuvo corrido allá arriba, y otros días eran subiendo y bajando según la necesidad. Así que con esas notas podemos empezar a estudiar ahora el capítulo 21, que es el que toca hoy, entendiendo que todos estos capítulos, la mayoría de ellos vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo leyes, leyes y más leyes. La mayoría de estas leyes no nos aplican a nosotros, así que esto eran leyes que iban a regir lo que se llama el Código Civil o Código Penal del pueblo de Israel. Tenía que ver a la gente que saben de leyes. En este caso aquí tenemos a la hermana Alex. Ella conoce mucho de lo que son los códigos. Pues literalmente estos son los códigos penales legales de Israel. Es decir, ¿qué penalidad va a llevar una persona dependiendo de la falta que haya? Como ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos bajo leyes.
sin número de leyes. Romanos nos manda a nosotros a someternos a los gobiernos y a las leyes que han puesto, porque esos gobernantes han sido puestos por Dios, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la voluntad de Dios, valga la aclaración. Ahora, rapidito, Éxodo 21, del 1 hasta el 11, habla acerca de leyes de los esclavos y cómo al séptimo año tenían que dejarlo libre, ¿ok? Habían varias variaciones, dependiendo si él vino con esposa y vino y tuvieron hijos. Cuando el día que él se vaya al séptimo año, él se lleva a su esposa y se lleva a sus hijos. Pero si la esposa se la dio el amo y tuvieron hijos, esa esposa y esos hijos se quedan con el amo. Él no se los puede llevar porque esa mujer se la dio el amo, era una esclava de él y se la dio por mujer, pero no se la dio para que se la llevara cuando fuera libre. Habían varias reglas. El asunto con lo de la regla es simplemente que tú tenías que obedecerla. Por eso es que dice allá en Gálatas que si tú vas a vivir por la ley, tú tienes que obedecer la ley. No es como que voy a obedecer la ley que me gusta y la que no me gusta no lo obedezco. Hay algunas congregaciones, algunas creencias, vamos a aclarar, hay algunas creencias de algunas iglesias que ellos dicen que ellos tienen que guardar el sábado porque lo dice la ley, pero todas las demás cosas que dice la ley no la guardan. Entonces, ¿cómo tú vas a guardar algunas cosas de la ley y otras cosas no? Eso no hace sentido. Si tú decides que tú vas a guardar la ley, tú tienes que guardarla en su totalidad. Y al guardar la ley en su totalidad, el día del juicio, tú vas a ser juzgado por la ley, según Romanos capítulo 1. Tú no vas a ser juzgado por la gracia, sino por esas leyes, si la cumpliste o no la cumpliste. Hoy día, ninguna persona puede cumplir la ley de Moisés 100%. ¿Alguien me puede decir por qué no se puede cumplir esa ley hoy día 100%? Porque los sacrificios ya no se pueden hacer en Jerusalén o ningún templo. Exacto, no tenemos el templo de Jerusalén, no hay forma de tú ir a Jerusalén a hacer los sacrificios. No puedes ir a celebrar las fiestas en Jerusalén tampoco. Esas tierras le pertenecen ahora mismo a otras personas, por lo tanto, tú no puedes ir a ofrecer esas fiestas y holocaustos que se hacían en aquel entonces. Así que va a ser imposible guardar la ley. Tal vez tú puedas tratar de, pues mira, yo voy a hacer un altar en mi casa y voy a abrir una puerta que esté mirando a Jerusalén y tú puedes tratar de hacer 20,000 cosas. No vas a poder cumplir la ley porque los sacerdotes no están ahí contigo para ir a hacer los sacrificios. Recuerden que los levitas tienen que hacer esos sacrificios. Tú no los puedes hacer. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Saúl? Cuando Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Estás loco. Has hecho una locura. ¿Por qué? Porque se puso a hacer los sacrificios que a él no le tocaba. Es un trabajo que lo hacen los sacerdotes. Y, sencillamente, si tú no puedes guardar la ley completamente, por lo tanto, tú no puedes decidir que vas a guardar la ley, porque se te va a hacer completamente imposible. Ok, esta primera ley que habla de eso, de dejar el esclavo libre al séptimo día, es interesante que aquí en los Estados Unidos hay unas leyes estatales y federales, se llaman Statutes of Limitation, y esas tienen que ver con aplicaciones, pueden ser civiles o casos criminales, y tienen que ver cómo al cabo de cierto tiempo, hay algunos sitios que son 7, algunos estados te dan 5, dependiendo de la deuda. Si esa deuda tú la llevas por muchos años, al cabo de 7 años te perdonan la deuda. Algunas personas no saben eso, especialmente los extranjeros, cuando llegan a vivir a este país, no saben que existe unas leyes que protegen al pobre, porque el pobre es el que se endeuda y después no puede pagar. Valga la aclaración, no estoy diciendo que el cristiano debe acogerse a estas leyes para no pagar sus deudas. En ningún momento he dicho eso. La Biblia nos manda a nosotros, paga a todo el mundo lo que debes. Eso es lo que nos enseña a nosotros, que lo único que nosotros debamos sea el amor, que no debamos más nada. Pero si por X o por Y algo sucede, como una enfermedad, un cáncer llega a tu familia, se les acaba el dinero, se quedan endeudados, resulta que hay unas leyes que te ayudan en una situación como esa, donde tú puedes aplicar a ese estado de limitación, o sea, status of limitation, así se llama, y tú puedes aplicar a esa ley
como gracia, realmente un asunto de gracia, donde te pueden perdonar esa deuda que lleva más de 5 años, más de 6 años, más de 7 años, dependiendo del estado donde esté. Cada estado es diferente y dependiendo la deuda que sea también. Por ejemplo, si tu deuda es de una mortgage, creo que son 20 años. Si es de un mortgage, pues tienen hasta 20 años el statute of limitation. Hay otros que te dicen, no, a 5 años, después de 5 años ya tú eres libre de esa deuda y no tienes que pagarla porque es un asunto de gracia. Y tiene que ver con esta ley que tenía el pueblo de Israel. Muchos lugares usan estas leyes, aunque parecen leyes obsoletas, leyes antiguas, resulta que es como una base para muchos otros países tomar y crear sus propias leyes. Es interesante porque esta ley era para regir al pueblo de Israel. Esta ley no le servía, no le funcionaba a ningún otro país ni a ninguna otra nación, pero era solamente para el pueblo de Israel. Ahora, los versos del 12 al 25 habla de cualquier acto de violencia, cualquier ley que tenga que ver con muerte, ya sea a propósito, ya sea por accidente. Y la razón que estoy haciendo esto así es porque, de verdad, a nosotros estas leyes no nos vienen a nosotros porque nosotros tenemos que regirnos por las leyes que existen en el país que vivimos. En la mayoría de los países tienen un sistema democrático, tienen un código penal para este tipo de casos. O sea que yo no puedo venir y decirle no, porque la Biblia dice que si yo mato a alguien por accidente, me tienen que mandar a la ciudad de refugio. Yo no puedo traer esa ley para aplicarla hoy día. Eso no existe para mí hoy día. Hoy día yo tengo que ir a la corte, yo tengo que seguir las leyes que hay en mi país, dependiendo en el país donde estoy, y tengo que buscar un abogado y tengo que buscar testigos y cosas por el estilo. O sea, que no puedo buscar la Biblia para aplicármela. ¿Ok? Por ejemplo, los versos 23 al 25 que habla de ojo por ojo y diente por diente, los babilonios adoptaron este, este código, esta ley, lo adoptaron y ellos le llaman el código de Hammurabi. Y allí fue un mural, como un cilindro que erigieron y estaban escritas en ese mural, en esa piedra, como un tótem. ¿Sabe cómo ese tótem que hacen los indígenas? Ahí escribieron 282 leyes y lo escribieron en 12 tabletas y todo eso ahí estaba escrito en esas piedras para que los babilonios conocieran esto. Luego fue trasladado a Susa, que se convirtió en la capital de los babilonios. Y allí era parte de lo que era la ley de ellos. Y si eso de ojo por ojo, diente por diente, el que roba, le cortan la mano, el que lo que sea que tú hagas, te vas a pagar con la misma moneda. Si mataste a alguien, pues te va a morir, punto. No hay otra forma. Parece algo como que duro, pero era la ley que Dios estaba poniendo para que el pueblo de Israel se dirigiera. Recuerden que cuando en un país no hay leyes, se convierte en anarquía, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, pero las leyes traen orden al país. Y estas leyes tenían que ver con cosas, lo que se llama civil, eran acciones civiles. Otras tienen que ver con acciones criminales, que tienen que ver con como matar a alguien por venganza y cosas por el estilo, pues, estoy molesto, y lo mato. Es muy diferente a que tuviste un accidente. Hoy día tú puedes ir en un carro, en un choque y matar a alguien y ser un accidente. Tú no querías matar a esa persona. Pues es diferente al que coge una pistola y va y mata a alguien. Es diferente a que fue en medio de un accidente. O aún hasta con una pistola alguien puede tener un accidente, pero tiene que probar que realmente no tenía nada en contra de esa persona. Las leyes que tenían que ver con los trabajos. Nosotros estamos llenos de leyes que tienen que ver con empleadores y empleados. Los versos del 26 al 32 nos habla de todas esas leyes que tienen que ver de regular el trato a los empleados, el pago de los empleados, cómo el empleado debe tratar con el jefe. Y en Romanos, a la iglesia de Roma, Pablo le manda instrucciones de cómo el
siervo cristiano debe someterse a su amo, aun a lo que son difíciles de soportar. Sin embargo, aún en las leyes que hay en nuestros países, todavía nos manda a obedecer a nuestros amos terrenales. Y yo sé que suena raro porque tú diríamos, Wanda, pero hoy día no hay esclavitud. Pero es que yo no sé cómo ustedes lo ven, pero si usted está obligado a ir 8 horas a un sitio y tiene que quedarse ahí obligado, eso suena como esclavitud, aunque le paguen. Porque al final del día, usted no es libre de decir me voy y ya, porque si te van, no te van a pagar. Así que, aunque hay un pago por tu trabajo, antes la esclavitud, pues el darte comida y darte un techo ya era supuestamente el pago suficiente que tú necesitabas como esclavo. Hoy día no estamos lejos de eso, porque el dinero que nos da para pagar la comida y para pagar la casa. Así que no estamos lejos de la esclavitud, porque no alcanza igual. Pero han habido leyes que protegen al empleado. O sea, ya a ti no te pueden dar golpes si tú te cansaste en el trabajo. Te tienen que dar 15 minutos cada 2 horas. O sea, hay varias reglas y varias leyes que se han implementado para ayudarnos. Déjame decirle, habían reglas y leyes para el pueblo de Israel que Dios las puso. Dios le dio todas estas leyes a Moisés para que el pueblo supiera cómo gobernarse. Y recuerden que el trabajo de Moisés ahora era todas estas leyes que él escribió, tenía que enseñársela al pueblo, tenía que enseñársela a esos ancianos que iban a estar juzgando para que hicieran un justo juicio. ¿No se parece eso a una escuela de leyes? Tú vas a la escuela de leyes, aprendes las leyes y luego se las tiene que aplicar cuando vengan ante ti a hacer juicio. Es como funciona hoy día, aún hoy día, así como funciona nuestros países. Y aunque hay países que hay abusos, que hay maltrato, que la esclavitud es muy potente todavía ahí hay leyes. Lo que pasa es que no la cumplen. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que no tiene que ver con nosotros, sino con los malos gobiernos que hay. Y por último, de los versos 31 al 36, encontramos las leyes de indemnización de casos civiles. Esto está hablando exclusivamente de casos civiles. ¿Por qué traigo esto de esta manera? Pues resulta que vamos a encontrar todas estas leyes que no tenemos forma nosotros de aplicarlas. Podemos leer estas leyes, pero no nos van a servir de nada. ¿Ok? Por más que leamos, si usted se fija, todas tienen que ver con amar al prójimo. Todas estas leyes son leyes civiles, tienen que ver con el trato con otras personas. Más adelante, Dios le va a estar dando también leyes que tienen que ver con la adoración. Todavía no hemos llegado allá. Y esas son las que nosotros vamos a prestar más atención. ¿Por qué? Porque esas leyes que fueron dadas para adoración al pueblo de Israel sí van a concernir hoy día con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Sí, nosotros tenemos que estudiar cuidadosamente lo que era la adoración en el Antiguo Testamento para entender la adoración en el Nuevo Testamento. Por ahora, estas leyes que vamos a estar viendo, leyes civiles, leyes que tienen que ver con la organización del pueblo, que tienen que ver con el trato, que tienen que ver con leyes de orden civil. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora y la vamos a estar viendo de esta forma, una forma resumida, para luego entonces entrarnos más de lleno a lo que son las leyes de adoración que sí conciernen a cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con el capítulo 21 de Éxodo y la próxima semana continuamos con el capítulo 22. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios de organización, que tú, Señor, no haces las cosas a lo loco, que tú quieres que tu pueblo esté organizado, que haya respeto, que haya amor, que haya cuidado los unos por los otros, así como tú quieres también con tu iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos entender tu palabra y que tú nos ayudes cada día a entender mejor las escrituras para que podamos ser guiados por ella. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias por cada una de las hermanas que está aquí presente en el día de hoy.
Permite, Señor, que cuando saquen su tiempo para leer, tú nos abra todas el entendimiento, que tú nos abras, Señor, el corazón y que esa semilla pueda ser plantada en nuestra vida y que puedan dar frutos. Gracias, Señor, por cuidar de Israel y guiarlos. Te pedimos que de la misma forma también cuide de nosotros y nos guíe. Y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.